Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Siempre, hermanos, en el contexto de la cena del Señor, pues nosotros lo que hacemos, y lo decíamos hace un momento, es hacer un recuerdo del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hermanos, no sé si usted ha visto la película que se llama La Pasión, una película que salió hace como 10 años o 15 años, no recuerdo, ¿verdad? Donde relata solamente una tarde. Es decir, es lo que sucedió desde que Jesús es apresado hasta que Él muere. Es decir, es un periodo bien corto. Pero hermanos, yo la primera vez la vi completita. Y ya era creyente, yo ya iba a la iglesia evangélica, ¿verdad? Ya era creyente, ya cuando vi esa película. Pero hermanos, la primera vez, fíjense que la vi así como muy por encimita, ¿verdad? Qué buen actor, qué bien, así va, bien. Pero hermanos, en la medida que he ido comprendiendo, al ir leyendo la Biblia, al ir meditando más que todo la Biblia, he vuelto a ver esa película y no me atrevo a verla completa, fíjense, porque se me hace un nudo en la garganta, no sé, porque ahora el Señor me ha iluminado y me ha ido dando esa revelación de lo que verdaderamente sufrió Jesús, y eso que los comentarios son que esa película es la que más se acerca a lo que Jesús sufrió, o sea que Jesús sufrió más de lo que se ve ahí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a valorar, cuando comenzamos a valorar, cuando yo comencé a valorar, hermanos, lo que Jesús hizo por mí, entonces comienzo a respetarlo más, ¿verdad, hermanos? Yo antes, fíjense, y les soy sincero, yo antes, a mí era como todo, ¿verdad? Sí, el papachus, sí, el colocho, el carpintero. No, hermanos, después de que recibí a Jesús, quizá unos 5 años, 6 años después de que recibí a Jesús, dejé de decir eso. Porque al ir leyendo la Biblia, me doy cuenta que es el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él mismo es el que vino a morir por mí. Y también por usted. Él vino a morir por nosotros. Por cada uno. Por cada uno. No es que murió, ok, vamos a hacer una redada aquí. No. Él murió por René Rodríguez. Por René Antonio, murió por cada uno de ustedes, y no digo los nombres porque tendría que decirlo a todos, pero cada uno, por cada uno murió. Si vamos valorando lo que Jesús hizo, lo vamos a respetar más. El propósito de Jesús al pedir que no olvidemos lo que Él hizo en la cruz a través de la Santa Cena, ¿verdad? Tiene muchos propósitos y tiene profundos propósitos. Él con ese hecho de que no olvidemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nos llama a reconocer lo grande que fue su sacrificio, a fortalecer nuestra fe, a vivir en comunión entre nosotros mismos, porque todos fuimos rescatados por Él, a proclamar su muerte y resurrección y reconocer la gravedad del pecado, que reconozcamos que no puede haber pecado delante de Dios, y lo grande que es la redención de Jesús, el rescate que Él hizo de nosotros de aquellas tinieblas en las que vivíamos. Y también nos llama a vivir en obediencia y estar constantemente aprendiendo de Él. Ahora, ¿qué recordamos en la Santa Cena? Pues debemos recordar primeramente el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando.
la muerte de Jesús en la cruz para la redención de los pecados de cada uno. El pan representa su cuerpo que fue entregado y el vino representa la sangre con la que nos limpia de nuestro pecado. En segundo lugar, debemos recordar que Él hizo, desde ese momento hubo un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Jesús habló de su sangre, ese es el nuevo pacto, indicando que su sacrificio era el inicio de una nueva relación con Dios. Y por eso, hermanos, hablamos de que ahí surge el periodo de la gracia. El periodo de la gracia. ¿En qué consiste el periodo de la gracia? Ahorita, hoy, este día, nosotros estamos bajo ese periodo de la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Quiere decir, hermanos, que usted y yo somos salvos aunque no lo merecemos, porque ninguno de nosotros lo merece, pero somos salvos porque Él nos dio ese regalo. Él nos ofreció ese regalo. Pero depende de la persona, del hombre o de la mujer, del ser humano, aceptarlo o no aceptarlo. Ahora, ¿qué significa aceptar el regalo que Jesús nos da? Significa, hermanos, que yo voy a quitar, a menguar ese orgullo que hay en mí. Porque todos somos orgullosos, hermanos. Mire, todos somos orgullosos. No tenemos ni siquiera puesto en el cementerio, pero somos grandes orgullosos. No tenemos quizás un mes más sin trabajar, no lo vivimos, porque no tenemos para comprar comida, pero somos terriblemente orgullosos. Eso nosotros debemos menguarlo y decirle: Señor, te necesito. Eso es parte del nuevo pacto, decir, reconocer que dependemos de Él, que Él nos regala eso, esa salvación. El nuevo pacto, hermanos, es antes, bueno, hay un dicho siempre por ahí, ¿verdad? Que algunas veces, bueno, yo ya no lo digo, ¿verdad? Antes cuando yo era inconverso, ¿verdad? Le decía a los amigos: mira, me voy a desquitar, ¿va? Porque ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Yo era así de violento. Y eso se acabó. Eso quedó en la ley, en el Antiguo Testamento, aquello de que y está escrito, hermano, ojo por ojo y diente por diente, eso sí, pero para la iglesia eso ya no aplica. Ya no aplica, porque si creemos, todo es por fe. Como dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, de gratis, fue un regalo que nos dieron. No es que lo merecíamos, no es porque hicimos algo bueno, no. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice allá en Efesios. Ese es el nuevo pacto, que es gratis, es de gracia. Hermano, es como, yo así lo podría comparar en este momento, es como nuestros hijos, hermanos. Nuestros hijos, hermanos, los hemos aconsejado, ¿verdad? Le hemos dicho: mira, esto no lo hagas, mira, esto se hace así, o mira, eso no lo digas, etcétera, etcétera. Pero al final lo hicieron, lo dijeron, desobedecieron, pero siguen siendo nuestros hijos y los seguimos ayudando. Los seguimos ayudando. Entonces, esa es como la gracia que no ve que nuestro hijo falló, que nuestra hija falló, sino que le seguimos tendiendo la mano. Ese es como un ejemplo del nuevo pacto. También, hermanos, en la Santa Cena, pues nos invita a que nos unamos como creyentes, porque es una comunión entre creyentes, recordando que todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A eso nos llama el Señor. También, hermanos, nos dice que
proclamemos la muerte y su resurrección hasta que Él venga nuevamente. Entonces nos llama a que nosotros vayamos a proclamar su palabra. Todo eso debe recordarnos o debemos tomarlo en cuenta cuando celebramos la Santa Cena. Esos 4 puntos. Ahora bien, ¿cómo puedo yo darle un ejemplo de que no podíamos nosotros estar delante de Dios mientras no nacíamos de nuevo, cuando estábamos en rebelión con Dios? Y yo tengo acá, hermanos, buscando pues un poco, encontré como 2 ejemplos. El pecado no puede estar delante de Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés, no sé si usted ya lo ha escuchado, que Moisés estando allá en el monte Sinaí, cuando Dios dictó los 10 mandamientos, y dice allá en Éxodo que el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos en aquella roca. Moisés le dice: Señor, quiero ver tu rostro. Usted creo que ya lo habrá escuchado, ¿verdad? Que Moisés le dice: quiero ver tu rostro. Y Dios le dice: no puedes, porque nadie puede ver a Dios y vivir, porque delante de Dios no puede haber pecado, hermanos. Él es tan santo y tan justo que delante de Él no puede existir el pecado. Y el ejemplo que quiero señalarles, que anoté aquí, hermanos, es como la luz y la oscuridad, para que lo podamos comprender. Usted está en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y va y presiona el interruptor, se ilumina. ¿Qué se hizo la oscuridad? Desapareció. Así es el pecado delante de Dios. No puede existir. Es decir, si un pecador pudiera llegar delante de Dios, se destruye. Así como la luz aniquila o hace desaparecer la oscuridad. No puede, bajo algo donde hay luz, no hay oscuridad, hermano. O sea, no hay. Tal vez puede ver aquí abajo donde ya la luz no llega, pero delante de la luz no hay oscuridad. Así es el pecado nuestro delante de Dios. O sea, no puede existir, no hay manera, porque Dios es santo, santo, santo. No hay nada de maldad en Él. Dice allá en Primera de Juan, y voy a ponérselo ahí rapidito en pantalla. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 y 6, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesús, que hemos oído de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, si nosotros decimos: mire, yo ando con Cristo y ando yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor, y anda haciendo trinquete, hermano, no está en la luz. Porque no se puede, hermano, no se puede. Es incompatible. No puede alguien decir que anda en la luz y haciendo maldad. Eso no existe. Simplemente no está en la luz. Así de sencillo. Está mintiendo. Está mintiendo. Bien, no me voy a entretener más porque hay más temas. Bueno, otro ejemplo, hermanos, pero este va en el hecho de tratar de explicar cómo es que el pecado nos invade. Y aquí tengo un ejemplo que se llama el ejemplo del agua pura. Es como que usted tuviera, hermanos, un vaso con agua clarita, una agua limpia, y usted le ponga ahí, usted ha visto que hay un líquido para los zapatos, ¿verdad? Que uno
simplemente lo va pasando y hay un líquido ahí. Ah, pues, que una gotita de ese líquido para zapatos te va a aplicar. ¿Qué crees que le va a pasar a esa agua? Ya no va a ser pura, ya no va a estar limpia, sino que la gota de esa gota de líquido de negro, de pasta de zapato, comienza a bajar y a manchar todo el agua. Ese es el pecado, ¿verdad? Nosotros cuando nacimos, cuando usted y yo nacimos, que teníamos allá horas, días, 3 días, 8 días, teníamos un año y medio, 2 años, hermanos, éramos como ese vaso de agua pura, así. Estábamos inocentes. Por eso, fíjense lo maravilloso de la palabra de Dios. Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos, porque ellos están como ese vaso, inocentes, ¿verdad? Limpios, puros. Pero allá quizá, no sé, a los 3, 4 años, 5 años, 6 años quizá, se nos sale la mentira, o comenzamos ahí a decir palabras que escucha de papá y de mamá y comienza a contaminar su mente. Son esas gotitas que comienzan a manchar el agua pura de ese vaso. Comienzan esas almas pequeñas que éramos nosotros, se comienzan a contaminar. Saque esa gota de ahí, vuelva a esa agua, sin cambiar el agua, vuélvala como al inicio. No hay manera, hermano, no hay forma. Entonces aquí viene la sangre de Jesús, que Él nos limpia, Él tiene, por eso nos da una nueva criatura. Dice allá en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, y lo voy a buscar y lo voy a poner, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, miren, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. La gente que dice que todos somos hijos de Dios, es mentira. Todos somos criaturas, creación de Dios, pero hijos de Dios solamente. Y mire, uno muchas veces se queda solo con este versículo, pero vean lo que dice en el número 13. Dice, los cuales, es decir, esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, la nueva criatura que usted y yo tenemos, si hemos nacido de nuevo, es una nueva criatura que Dios hizo nacer aquí, en nuestro interior. Es una nueva criatura, un nuevo ser, que ese nuevo ser es el que nos regala cuando nosotros nos rendimos a Jesús y renunciamos a nuestra manera de vivir y buscamos a Jesús. Ahora bien, ¿qué requisitos? Estoy tratando de trasladarle, hermanos, lo delicado, lo terrible que es el pecado delante de Dios. Y todo esto viene porque yo tenía esta pregunta: ¿cómo es que yo soy perdonado, ¿verdad? Solamente por fe. O sea, así de fácil, así de sencillo. Bueno, parece sencillo, pero quiero comenzar con esto. ¿Cuáles son los requisitos que debía cumplir Jesús para pagar el pecado que nosotros cometíamos y cometemos contra Dios? Bueno, el primer requisito, hermanos, es ser el sacrificio perfecto.
¿Cuál es el sacrificio perfecto? El sacrificio perfecto, hermanos, es que muera el inocente por el culpable. Ese es el sacrificio perfecto. Porque si vamos a sacrificar al culpable, no es perfecto, porque simplemente está pagando por lo que él cometió. Pero el sacrificio perfecto es que alguien inocente pague por alguien culpable. Y eso pues lo vemos en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Entonces, voy a ponerle ahí Levítico, capítulo 1, versículo 3 y 4. 1, 3 y 4. Dice así. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Sin defecto. O sea, ya vamos hablando de alguien inocente, alguien perfecto. De su voluntad lo ofrecerá, de su voluntad, o sea, voluntariamente lo debe ofrecer. Así como Jesús vino y voluntariamente se ofreció para perdonar nuestro pecado. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y en el versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Lo que Jesús hizo, Él vino y el inocente quiso morir por usted y por mí, el que era perfecto en su vida. También voy a ponerle Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así. Hermano, yo trato de siempre usar versículos porque lo que hablamos debe estar sustentado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no se tiene que contradecir. Vean lo que dice acá, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, hermanos, era que cada año había que sacrificar a un becerro, a un cabrito, a un animalito, ¿verdad? Y que tapara nuestro pecado, que nos diera un año de perdón. Y es como lo que hizo Dios con Adán, hermano. Acuérdense que nos relata en Génesis que Adán y Eva pues andaban desnudos, ¿verdad? Así en el capítulo 2 nos relata que ellos andaban ahí en el jardín y no sentían vergüenza, andaban desnudos. Pero comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran y se le abrieron los ojos y se vieron desnudos los dos. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron a buscar algunas hojas y se trataron de tapar. Pero bueno, vino Dios y tuvo aquella conversación, ¿verdad? De que quién te dijo que comieras, y bueno, la mujer le dijo, mira, la serpiente me engañó, y Eva dijo, mira, Adán dijo, mira, lo que pasa es que Eva me lo ofreció, y total de que pecaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que mató 2 animalitos, hubo derramamiento de sangre, y les quitó esas hojas que ellos se habían colocado, y el cuero, la piel de esos animalitos cubrieron la desnudez de Adán y Eva. Hubo derramamiento de sangre. Esos animalitos murieron en sustitución del pecado de Adán y Eva para tapar su pecado. Otro requisito, hermanos, es que alguien debe morir en sustitución. Así como Jesús con nosotros. Él nos sustituyó, el que no cometió pecado por el pecador. Y voy a ponerle acá Levítico una vez más, capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 21. 16, 21.
Dice así: y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué estamos leyendo acá, hermanos? Que para que el pecado de nosotros sea quitado, hay que pasárselo a alguien que sustituya nuestro, que esté en lugar nuestro allá, en la situación de castigo. Y es lo que nos relata acá, que en aquellos días, allá en el Antiguo Testamento, allá cuando Cristo no había venido, que los pecados del pueblo se lo trasladaban, les ponían la mano al pobre animal ahí, ¿verdad? Al macho cabrío, y ahí se confesaban: yo adulteré, yo robé, yo aquí, todo lo que hice, y al macho cabrío lo dejaban ir al desierto. Se llevaban los pecados. Jesús hizo, ¿qué dice Isaías? Que Él llevó toda nuestra iniquidad, todas nuestras enfermedades, todas nuestras angustias. Él las llevó. Él fue el que nos sustituyó. Ese es el segundo requisito para poder perdonar nuestro pecado. El tercer requisito, hermanos, y todo esto se lo estoy mencionando, hermanos, y tratando de que lo aprendamos, para que usted y yo valoremos lo que Jesús hizo en la cruz. Porque hoy, hermano, mire, alguien dice: bueno, voy a recibir a Jesús, ¿verdad? Y uno viene, ¿verdad? Y se va aparte con él y dice: repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy. Y va, se hace una oración, se le explica a la persona, hermanos, y así, con una oración. Hermano, yo por eso, fíjense que muchos me han reclamado, ¿verdad? De que yo no ando ahí, porque yo no quiero números, hermano. Yo no quiero números de que se llene y que pongamos. No. Lo que yo trato de buscar y de identificar cada persona es que realmente esté viviendo una vida en Cristo. Porque si yo ando, hermano, ahí con papelitos, ¿verdad? Y a los vecinos y en todas las calles, va y reciba a Jesús. ¿Y yo cómo sé que realmente va a respetar lo que se le ha dicho? Hermanos, me van a demandar a mí por no anunciar correctamente el mensaje de salvación. Yo he preferido, hermanos, ir despacio, uno a uno, y algunas veces me toma más tiempo unos que otros, pero tratar de que puedan comprender. Y si yo veo que sí tienen el concepto correcto, o sea, la fe correcta, bueno, paso a otra persona, pero despacito. Porque, hermanos, fíjense que, y quizás que me voy a salir un poco del tema, pero muchas veces, bueno, sobre todo los bautistas, ¿verdad? Andamos ahí que vamos a ir a ganar alma. Pero fíjense que leyendo bien el versículo de Mateo 28, 19, no nos manda a ganar alma. ¿Sabe qué nos manda? A hacer discípulos. Dice: por tanto, y lo voy a poner ahí porque no lo recuerdo textualmente, Mateo 28. Y todo esto, hermanos, lo digo porque tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Dice así, miren: por tanto, id. ¿Y qué dice? Y hacer discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no se trata de que
O sea, está bien, yo no voy a criticar que hay iglesias grandes, numerosas. Está bien, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Pero si tienen la capacidad de darle seguimiento a cada persona y que cada persona esté viviendo correctamente. Porque, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Qué va a suceder si allá llega alguien y dice, no, lo que pasa es que el pastor René me dijo que hiciera la oración y yo la hice y yo seguí viviendo mi vida y yo no sabía? ¿A quién cree usted que le van a reclamar? A mí, por no explicarle bien, por tomarlo a la ligera, por decir, mira, viniste, ve, sentarte, que esta silla está vacía y yo quiero números en la iglesia. No. Hermanos, yo prefiero mejor que vayamos despacito, despacio, pero tratando de hacerlo de la mejor manera. El siguiente, hermanos, requisito para perdonar nuestro pecado que Jesús cumplió es que Él vino y nos dio redención. Es decir, ¿qué es la redención? La redención se entiende como el rescate de una persona. O sea, Él vino y nos rescató, nos dio la ayuda. Es como que estuviéramos, bueno, no sé si usted yo nunca he estado en un pantano, ¿verdad? Pero sí he estado, hermanos, por ejemplo, en la playa, que de repente uno está ahí en la arena y la ola lo mueve y de repente yo me he quedado así, buscando dónde poner los pies. Alguien va y me rescata. Eso es otro de los requisitos para perdonar el pecado, que sé que me haya rescatado, que Él murió y me rescató. Me rescató. Voy a ponerle acá, siempre en Levítico capítulo 25. Voy a ir a Levíticos. Y siempre vamos a Levítico, hermanos, porque ahí está dictado la ley de cómo deben ser la parte de 25:47. 25:47. Dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere el forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, versículo 48, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus dos hermanos lo rescatará, versículo 49. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Es decir, hermanos, aquí lo que estamos viendo es que a Dios le preocupa que no quedarnos, es decir, te perdono y ahí quédate ahí donde estás. No es eso. El Señor es íntegro, Él nos perdona y busca rescatarnos, sacarnos de aquella manera, de aquella mala manera de vivir. Y es algo que Jesús hace, que nos va dando redención. Y miren, la redención es un proceso. Eso no es de inmediato. Algunas veces, yo conozco algunas personas, hermanos, que eran pero bolitos de cuneta. Uno es mi tío, ya murió, creo que ya se lo he contado, Rafael se llamaba él. Hermanos, que de verdad, él no había día que no tomara y siempre en la calle, y ahí quedaba tirado, y mi abuela le tocaba irlo a traer, y ya, okay. Pero el día que él recibió al Señor, mire, así ve, dejó de tomar. El Señor lo redimió de inmediato, pero en la mayoría de los casos, hermanos, nos va redimiendo conforme nosotros vamos dejando libertad que Él actúe en nosotros. Nos va redimiendo poco a poco hasta que lleguemos a la presencia de Él. Redención. Él no solo nos perdonó, sino que nos saca de aquel lugar donde nos encontrábamos.
Y esto requiere arrepentimiento de parte nuestra, ¿verdad? Que de verdad queramos cambiar. Entonces, el requisito para que el pecado que se haya pagado por el pecado es el sacrificio perfecto, que haya una sustitución, que haya una propiciación, ¿verdad? Es decir, que alguien muera por mí, y la redención, que es que me rescate, y que haya arrepentimiento. Yo espero, hermanos, que, no sé si lo logré, pero yo espero que a través del Espíritu Santo el Señor nos haga entender a todos que es grave el pecado que hemos cometido. No lo sabíamos, pero por eso Jesús murió en la cruz, para que por fe nosotros creamos en Él, y ahora Él nos dice que no lo olvidemos, que no olvidemos de dónde Él nos sacó, que siempre nos mantengamos con la mente pensando en cómo era nuestra vida anterior y cómo va siendo nuestra nueva manera de vivir.